Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de difusión, atención psicológica y transmisión. Este es el ciclo de charlas en vivo, así que les damos la bienvenida a todos. Ahí está, ahí voy a aceptar la solicitud mientras la gente se conecta. Y les vamos dando la bienvenida a todos, que se vayan uniendo de a poquito. A ver, ahora va a aparecer Belkis. Hola, Belkis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Me ves y me escuchas bien? Yo te escucho perfecto, pero no te veo como ayer. Ah, bueno. Y bueno, lo importante es que el público nos vea. Si nos pueden avisar por mensajitos, si nos ven a las dos, sería buenísimo. Dale, Así bien. yo te veo, yo creo que se debe ver. Ya nos van a mandar un mensaje de si nos pueden ver. Y bueno, como les comentaba a todos los que se están uniendo al vivo, bueno, este es el ciclo de charlas del grupo de psicólogos de la UBA, que ya comenzó en el verano. Ahí dice que nos vemos las dos, gracias, buenísimo. Bien, perfecto. Así que bueno, en la charla de hoy nos acompaña la licenciada Belkis Orellano, quien está acá presente conmigo, y de lo que vamos a hablar es justamente de un tema muy interesante que es el niño sobreadaptado devenido en adulto sobreadaptado. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Antes les quiero contar que, bueno, Belkis es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en el hospital Tiburcio en el Borda, en la parte de internación y admisión, también en el Hospital de Niños Gutiérrez, en el grupo de apoyo a padres y familia, con orientación en enfermedades psicosomáticas. También, bueno, su práctica profesional la hizo en el Hospital Durán, con orientación también psicosomática. Y bueno, ella es colaboradora docente de la práctica profesional orientación psicosomática del Hospital Durán. Hay mucho más en su currículum, tratamos de ser más sintéticos como para poder dar curso a la charla, así que de nuevo, Belkis, muy bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Luciana Mochulski, que me cuesta tu apellido. Sí, Podríamos juntar mi nombre con tu apellido y estaríamos la verdad bárbaros. que se pega. Tu apellido con mi nombre. Bueno, gracias por la invitación. Me encantan este tipo de espacios. Confieso que estoy estrenando, estoy debutando. Siempre charlas en grupos y conferencias y demás, pero nunca con cámara. Claro. Así que Bueno, acá estamos estreno. estrenando. Buenísimo. Tal Bueno, cual. también les queremos avisar a los participantes que pueden hacer preguntas a lo largo del vivo, las vamos a ir acercando sus inquietudes a Belkis. Y bueno, con la primera pregunta que queríamos arrancar es un poco de qué se trata el concepto de niño sobreadaptado. Bueno, así como suena medio fuerte, pero no es tan difícil de identificar, ni de ver, ni de pesquisar, digamos, en niños sobreadaptados. Se trata de un niño que lo vamos a observar a partir de la segunda parte, inicia en la primera infancia, pero a partir de la segunda parte de la primera infancia vamos a ver un niño, cuando digo niño, niña, niñe, ¿sí? Pero Niño resumimos en niño. sobreadaptado, no importa el género. Sí, sí, sí. Ah, vamos a ver Perdón, un niño. Belkis, te interrumpo con esto. Primera infancia, ¿en qué franja delimitas para la gente A que nos... partir del nacimiento, primera infancia a partir del nacimiento hasta los 3 añitos. Hasta los 3 años. Ok. ¿Sí? Mm. Tiempos lógicos, no cronológicos, ¿no? Eh, entonces, arranca, se empieza a generar ahí, pero no se observa. Ya en la segunda etapa, 1 añito, 2, cuando empiezan a hablar, a manejarse, vamos a observar un niño educado, respetuoso, limpito, obediente, cumplidor, un poquito más avanzado en sus conocimientos que el resto de la misma edad, como diciendo, opa,
mira este nene, qué cositas que dice, cómo capta todo, eh, y obediente, sobre todo obediente. Ujú. Niños que uno dice, ay, es un adulto en un cuerpo de niño. Es un mini adultito. Claro, claro, porque son una cosa preciosa, acomodan su cuarto, ya después en la escuela no traen problemas, la maestra jamás se va a quejar de la criatura, los compañeritos casi siempre también suelen tener muy poco conflicto con los compañeros, es un niño cero berrinche, cero capricho, estos nenes que dicen la madre, nunca me dio trabajo, es un amor. Ahora, es importante esto porque no es un detalle menor. Vos dijiste, la primera infancia hasta los 3 años, ¿no? Bueno, como que se empieza a observar, pero después dijiste, en la segunda etapa, ¿vos ya lo ubicás en la escolaridad, o sea, en primer grado, o lo ubicás un poquito antes? No, la segunda etapa de la primera infancia serían los 2, 3 añitos. Ya cuando el nene se empieza a mostrar, ya cuando habla, ya cuando junta sus chiches, la mamá dice, a guardar, cada cosa en su lugar, es uno de los pocos nenes que va y junta. O sea, ahí sí lo empieza a observar. Ahí nosotras, con un ojo clínico, podemos decir, ¿viste? Que nene Decís, obediente. la mamá muy contenta, pero la psicóloga abre los ojos y los oídos. Entonces, bueno, después en la escuela sí, también continúa del mismo modo, no trae problemas, no se escapa del colegio, no rompe cosas, la maestra no se queja, las maestras no se quejan y los compañeritos casi tampoco. A veces puede haber algún conflicto muy aislado con algún compañerito, pero generalmente no traen problemas. Son esos nenes que decís, no me dio problema, dice la Ujú. madre. Ujú. Esas serían como las características principales, Sí, ¿no? sí. En lo que uno puede pesquisar así a simple vista. Claro. Después Sí, es veremos culpable. si hay. Sí. Ahora, y por ejemplo, al hablar es como que hablan como adultos, se podría decir, como usando términos adultos. Sí, Mm, sí, mm, sí, términos, expresiones, respetan el tiempo del habla del otro como un adulto. mm. O sea, si el otro está hablando, él se calla y espera. Y Ujú, si le preguntan, responde. Y todo muy controlado, muy bien, lo que diríamos las abuelas, bien educadito, ujú. respetuoso. Son los nenes que te van a decir, buenas tardes, ¿cómo le Tal va? cual. Cuando otro nene te dice, hola, che, ¿qué haces? Y sigue Claro, jugando. como vos dijiste, todo muy bajo control. Ujú. Sí, tal cual. Y es ese más ¿Y o qué, menos. qué sería, o sea, necesario para hacer que se construya este modelo de niño, ¿no? O sea, con respecto al vínculo con sus padres, a cada padre en sí, los roles, la Bueno, estructura de personalidad, podemos preguntar, de ¿qué cada. hace? ¿Qué hace falta para que se constituya un niño sobreadaptado? Ujú. Una madre con ciertas características. Una madre, me refiero a madre, función madre o quien ocupe esa función, ¿sí? Eh, una madre. Una madre con ciertas características. Y en segundo plano, un padre. La madre con ciertas características y un padre que Lieberman, que es el autor que se ocupa mucho de este tema, un psicoanalista argentino, David Lieberman, un padre inoperante, dice él. Mm, El mm. padre que no opina, que no participa, que no interviene, que hace vos con el nene, le dice a la madre. O que no está, ¿no? Por X causa, pero si está es este tipo de padres. ¿Mm? Claro, claro. Vos dijiste, lo primero que dijiste fue un padre en segundo plano. Claro, porque está en segundo plano. Mm, En y estamos hablando de antes y de ahora, porque ahora convengamos que los papás participan muchísimo, muchísimo más que antes. Antes me refiero a hace 10 años, no hace 50. claro. Eh, los padres hoy participan más, pero hoy en día también existe este tipo de padres que generalmente, y acá ya nos iríamos a otro tema que sería la mamá y el papá, generalmente es porque hay una madre que impera, una madre que se impone, una madre que, si bien el padre se quiere quedar de lado, ella
lo acompaña para que se quede fuera. Lo Sí. desplaza, podríamos decir un poco. Sí, sí, para no poner términos tan duros, digámoslo así. Claro, claro. Ujú. Sí, para no hablar nada más en términos psicoanalíticos, porque eso te iba a preguntar, Belkis, vos, ¿el marco teórico tuyo de referencia es el psicoanálisis o también alguna otra orientación? Y yo soy de corazón psicoanalista, me gusta el psicoanálisis. A veces, cuando hace falta, sí, incorporo alguna que otra técnica, porque todos conocemos de todo un poco, más los egresados de la UBA. Pero bueno, dentro de lo que es el psicoanálisis es donde me manejo. ¿Mm? Ya, claro, y me contabas de las características de esta madre. No voy a decir los nombres que le pone Lieberman a estas madres, porque son muy fuertes, pero vamos a decir las características. Igual, igual los vas a tener que decir porque ya nos intrigaste. Por lo menos decimos que es de autoría de Lieberman. Sí, sí, David Lieberman, La que tuya, de falleció. la mía, pero bueno, quiero saber esos nombres que le pone. Bueno, él dice que en el vínculo materno-filial patológico, o sea, en estos casos, eh, existen dos tipos de madres. La madre que rebota y la madre mete bombas. Wow, wow. Entonces es medio fuerte, porque acá, a ver, no es la intención atacar a las madres. O sea, la madre lo que hace, las madres, lo que hacen y no hacen es de acuerdo a las posibilidades de cada uno, ¿sí? No estamos acá condenando el accionar o no accionar, y de ahí nos vamos a la madre es suficientemente buena de Winnicott, que él no quería que sean excelentes, suficientemente buenas, ¿sí? Sí. Bueno, claro. Entonces, este tipo de madres son madres que se sienten incapacitadas para contener las expresiones emotivas y los llamados a la madre del niño, como son en la primera infancia el llanto, el pataleo, el berrinche, podríamos decirle más adelante, pero en la primera infancia, en los primeros meses de nacido el bebé, a ver, todas las mamás generalmente conocemos el llanto del hambre, el llanto del frío, el llanto del duele la panza, tiene cólicos, o el llanto de que quiere upar. Todas lo conocemos, ¿sí? Bueno, esta madre sí se da cuenta de la diferencia, pero no sabe qué hacer Mm. con eso. No sabe contener las emociones de ese nene, no sabe tramitarlas y devolvérselas tramitadas. ¿Cómo le devolvemos al bebé el llanto? Apapachándolo, haciéndole upa, le das el pecho a la mamadera con cariño, con ternura, con todo lo que hacen las mamás en el primer contacto, lo que va a dejar las huellas némicas, ¿sí? En el adulto. Ahora, ¿por qué decís que sabe? O sea, vos decís, sabe lo que le pasa, o sea, decodifica la demanda del bebé, el pedido, el llanto, a qué digamos, con qué tiene que ver, pero no lo contiene, no lo No satisface, no puede, lo auxilia. sabe tal vez, y a este chico le pasa algo, te dice, pero Ah, no sabe qué hacer con claro, eso. claro, bueno, pero una cosa es decir, le pasa algo y otra cosa es decir, o sea, no, bueno, algo le está pasando, lo voy a atender y otra cosa es decir, ay, seguro que tiene hambre y le mete la teta, ¿no? Y Claro, bueno, cada sí. demanda, No, no, acá es impotencia, le genera angustia, le genera impotencia, desesperación, frustración. Entonces, esa es la madre metebomba que dice, ¿qué hago con este chico? La que rebota es la que en vez de devolverle la calma y lo que necesita el bebé, que está todo rodeado de afecto, de cariño, de amor y demás, le devuelve sus propias ansiedades. El niño absorbe esas ansiedades, esa angustia, ese no saber qué hacer y tiene que hacer algo con eso. esa es la que rebota, Sí. mirá vos. El rebote y la metebomba son más o menos lo mismo, solo que la que rebota es la que no puede hacer nada, llega un momento que lo único que hace es este chico y lo pone en la Eh, grafito, lo vuelve a poner en la cuna a ver si se calma y lo saca de la cuna y no se le ocurre, no puede, no sabe, no se aprendió, ahoga, no le sale. se ahoga en
en su propia desesperación. Ujú. Entonces, le devuelve toda esa angustia al niño en vez de devolverle las propias ansiedades del niño procesadas en, ah, vos querés la teta, ah, tenés frío, ¿me entendés? Y ese es el modo de calmarlo, no, le devuelve ansiedad, angustia, impotencia, desesperación. Mm. Entonces, ante esto, eh, el niño, ¿qué tiene que hacer? Cualquier cosa para poder acercarse a esa mamá que a él en esos momentos, en los primeros meses de vida, le resulta un cuerpo impenetrable, algo a lo que no puede acceder. Así como ella está incapacitada para atender las emociones del bebé, sí se ocupa mucho de todo lo que tiene que ver con su self ambiental, con el self ambiental del niño, que esté limpio, que esté perfumado, que esté precioso, que aprenda los horarios de la comida. Son niños que te comen siempre a la misma hora, como dice la mamá, me come siempre a la misma hora, duerme a la hora que la mamá le indica que tiene que dormir, se despierta así. Incluso he escuchado casos Mm. literal, la mamá dice, yo le saco el pañal a la hora que él va a hacer caca, Claro, a un bebé de pañales chiquito. claro. O sea que le tiene cronometrado el tiempo de sus esfínteres Ujú. hasta ese punto. Entonces, desde ahí, el niño se acostumbra a que todo lo que tiene que ver con su self ambiental, con las exigencias del medio, con todo lo que tiene que ver con el afuera, es lo que la madre atiende. Claro. ¿Qué hace? ¿Qué hace entonces el niño? Se dedica a convertirse en el hijo ideal y deja de lado al niño real. Claro, en realidad como cumpliendo esas expectativas que pone la madre sobre él, ¿no? Como, bueno, cumplir con todo lo que los tiempos, más esto que vos decís como de lo ambiental, de la rutina, de los esquemas estructurados. Claro, porque es lo que va aprendiendo, es lo que va captando y es lo que le va enseñando la madre sin darse cuenta, obviamente, que es el modo de comunicación con ella, que es Claro. el caso por el que yo puedo llegar a mi mamá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ser este niño ideal? Bueno, soy el niño ideal. Y así es como se genera el niño sobreadaptado, súper tranquilo, súper limpito, súper sanito, súper, súper. Sí, aparte, como vos bien decís, es como que se sobre adapta Claro, a esas reglas que son impuestas desde afuera por ese sí, padre y ese padre que está bastante corrido y ausente. O sea, yo también pensaba en los padres que de repente, a ver, están un montón de horas fuera de la casa porque están trabajando, claro, queda otra. Eso, sí. Mm. digo, te lo hago como pregunta para que sea más interesante. O sea, ¿eso significa ser un padre ausente? No, no Exacto. porque ya sabemos que se puede dar poco tiempo y de calidad. No, no, no es ser un padre ausente. Ser un padre ausente es no participar, no preguntar, no, y cómo está, y cómo fue tu día, y llegar a la noche a la casa y encontrarse con que el bebé ya está bañado, comido y dormido. Mm. Ujú. Entonces, ¿qué dice? Qué bien que quería mi mujer a esta criatura. Y Claro, no es, agarra, le hace así no, un toquecito en la mejilla y se va a dormir. Se claro, o sea, despreocupa y desatiende totalmente las necesidades de ese bebé, después, bueno, claro, viene. no Sí, compartir sí, momentos y no estar, insisto, lo que decíamos al principio, en la actualidad los papás, la mayoría, la gran claro, no mayoría, están en aunque sea el fin casa, de semana, dice, bueno, vos andate al claro, supermercado que yo me quedo con el bebé. claro. Entonces sabe por qué llora, por qué esto, por qué lo otro, qué vacunas tiene, cuándo hay que ir al pediatra.
cuántos centímetros creció, ¿me Pero como entendés? decimos, la gran mayoría no está tanto tiempo en la casa porque están trabajando, pero sin embargo, cuando llegan o en los momentos, como vos decís, de calidad en los que están y se notan Bueno, estamos hablando también de mamá y papá. Tengamos en cuenta que esto de que el papá está muchas horas afuera, también hay mamás que trabajan y también. hay que se crían, digamos, en la guardería. Sí. Y salvo excepciones donde se busque un tipo de guarderías con determinadas características y atenciones hacia los niños, y ahí también son tantas horas en la cuna, tantas horas para cambiarse, para bañarse, o sea, todo es muy esquematizado en la guardería. Pero si al llegar a casa tenemos la contención de una mamá y de un papá, el niño generalmente sabe diferenciar muy bien cuando la mamá le pone los límites y la abuela le da los permisos. No son tontos los chicos. Voy a hacer otra pregunta que va como un poco más allá del vínculo paterno-filial, antes de seguir con otras cuestiones. ¿Cómo son esos padres de los chicos sobreadaptados como pareja? Digo, como de las consultas que te fueron llegando a través de toda la experiencia que tenés, ¿cómo suelen ser ellos como pareja? Y este tipo de padres con este tipo de niños, y son así como te decía, impera uno que generalmente es la mamá. Ojo que se puede dar con el papá cuando el papá es el encargado, ponele, el papá trabaja de noche y durante el día está con el bebé mientras la mamá trabaja. Bueno, esto se puede dar exactamente igual, como decimos con la madre, desde el padre, ¿sí? Pero generalmente es uno que opera y el otro que no opera. Ujú. Y como pareja, ya nos vamos un poco de tema, pero se trataría de parejas donde sí, uno manda y el otro obedece, Pero hagámoslo hay mutual, una uno opera y el otro no relación. opera. eh, a veces es una cuestión del que no opera, una cuestión de comodidad para decir, bueno, si el otro se ocupa de todo, me quedo tranquilo. Claro. O sea, tienen esas Como por características, ahí poca conexión entre ellos, de poca claro. interacción, claro. Sí, como un pacto secreto y silencioso. Sí, sí, ¿M? Como que está todo bien acá está todo bien. claro, Cada claro. uno ocupa su función, vos te ocupas de esto, yo no me hago problema, pero no es vos vas al supermercado y yo voy a, no sé, a la carnicería. No, no, es, los dos nos ocupamos del niño, que sería lo ideal. Claro, En, como en que estos casos en no esos sucede. casos no hay un compartir de las funciones, claro, está como asimétrico totalmente, sí. Claro, Bueno, claro. a veces se habla de madres narcisistas, no sé si estos son los términos que manejan Sí, con respecto a esta problemática. sí, Lieberman habla de padres narcisistas, que el niño tiene que atender a las necesidades narcisistas de estos padres. O sea, narcisistas porque sos el nene que yo estoy criando, sos mi nene y tenés que tener ciertas y determinadas características. O sea, el niño que expresa sus emociones, llora, patalea, se berrinche, si es mucho después veremos, ¿no? Pero es lo normal que se espera de un niño. Sí. Entonces, estos padres narcisistas dicen, no, no, mi nene, esos No, berrinches no no, se queja, no llora, no hace nada, se porta, pero no, porque es mi nene, ujú, es una. digo, es mi Me nene. parece re importante este punto en que vos decís que el niño tiene que atender a las necesidades de sus padres, como que lo que tendría que ser al revés, ¿no? Es Es como se ha que no le queda invertido, más es remedio, no le queda más remedio. sobreadulto, ¿no? Como que él ocupa el lugar de adulto, cuidador de sus padres desde Por, chico. por eso es sobreadaptado, porque está haciendo más de lo que le corresponde, más allá y fuera de lo que le corresponde, acorde con su edad, ¿me explico? Sí, me pongo a pensar exacto, o sea, en padres que de repente, bueno, se separan y de repente hay como mucho victimismo por parte de alguno, se enferman y entonces uno de los dos lo pone al hijo o a la hija en un lugar de que ellos los tienen que cuidar, ¿no? Como
cuidado de papá o de mamá. Ujú. Y bueno, y uno ahí es como que el chico está inerme, en realidad. O sea, es como saca recursos de donde no tiene para contra. Incluso me imagino que debe haber como un sentimiento, un gran sentimiento inconsciente de culpa en esos chicos, cuidadores de sus padres que se Sí, enferman o que se separan. que es como que ya cuando el adulto dedica su vida o posterga sus cosas en exceso para atender a estos padres, Mm. eh, no se da cuenta porque está criado así, viene desde la cuna, desde esta forma. Entonces, no, salvo que aparezcan las enfermedades psicosomáticas, por Bueno, ejemplo. ahora vamos a hablar de eso, porque vos ahí te fuiste ya, que obviamente lo vamos a abordar, ya al adulto sobreadaptado, o sea, ese niño que Ujú. creció en un marco de sobreadaptación y de roles invertidos, se devino en un adulto sobreadaptado que, como vos bien decís, se ocupa más de cuidar a sus padres que de hacer su vida. Sí, pero, Ahora, sí. pero perdón, no solo sus padres, ahí está el tema. Porque uno puede decir, sí, un hijo que se ocupa o una hija o los hijos que se ocupan de cuidar a los padres cuando están ancianos, está bien. Mm, Eh, digamos como que está bien. El tema es que el adulto, mm. niño sobreadaptado, que deviene adulto sobreadaptado, se posterga, se sigue postergando, pero por la amiga, por el amigo, por la pareja, por el vecino, por todo. Esto Por, de ayudar. por los compañeros, siempre se posterga y siempre pone por delante las necesidades de los otros. Sí, sí, eso es muy importante lo que decís, como que se traslada a otros vínculos, a todos sus A vínculos todos más o sus menos. vínculos, principalmente los cercanos, pero también lo ves en cositas simples. Por ejemplo, Mm. vas a subir a un colectivo y hay hombres en la fila y algunos hombres dejan pasar a las mujeres y bueno, digamos que son costumbres y está bien. ¿M? Pero hay mujeres que dejan pasar a otra mujer joven. Eso es un Sí, pequeñito detalle que decís, ¿por qué? Entonces, estos adultos que terminan, llegan a la adultez sobreadaptados, siempre van a anteponer las necesidades, los gustos, las preocupaciones y los problemas de los otros a las propias. Se dejan de lado, se solapan, las tapan. No, no importa, yo después me arreglo. Primero atendemos esto, que es tu problema, y después te cuento. se viven postergando, digamos. Habría que ver si ahí hay como cierto goce en esa postergación de uno, ¿no? Por el otro. Ahí hay algo que, como un síntoma, las dos caras del síntoma, ¿no? Como, bueno, lo beneficioso de, bueno, ayudar al otro, ¿no? Hacer algo, una acción de bien, o sea, brindar, ser solidario. Sí, pero en el caso del sobreadaptado es una necesidad del sobreadaptado. Mm. ¿Y por qué pensás que tiene esa necesidad? ¿Por qué? Sino que, ¿cuál es el miedo? ¿Qué piensa que le puede pasar? Porque Si, le quedó plasmado desde la teta. claro, pero estaría bueno saber como cuál es la fantasía, qué es lo que piensa que puede pasar si no cubre ese rol, ¿no? Ser rechazado. Eso. Ser Son, rechazado, ser son querido. muy autoexigentes, son muy perfeccionistas consigo mismo, tratan de no cometer errores, de ser, ya te digo, buenos padres, buenos alumnos, buenos todo, y estar siempre en todo y acudir a todo, porque esta autoexigencia, este perfeccionismo que se imponen, les asegura el no ser rechazados. Esos padres de estos nenes que bueno, van transformándose en adolescentes, en adultos sobreadaptados, ¿esos padres fueron perfeccionistas con ellos? ¿Sobreexigentes con ellos? Porque no necesariamente, ¿no? O sea, No, en no cuestión, necesariamente, claro, no necesariamente, claro. no. Ahora, bueno, yendo al tema de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? ¿Qué relación tiene? Porque bueno, yo sé que la orientación que vos tenés
el niño sobreadaptado tiene, bueno, mucho que ver con varias distintas afecciones psicosomáticas. Estaría bueno ver un poco como la relación, Bueno, a ver, entre las afecciones que son un montón. muchas y casi te diría cualquiera, ¿no? De estas que cuando te pasa algo vas al médico y te dice, pero no tiene nada, pero no tiene Sí. nada. Y Y vas al otro especialista, vaya a ver al cardiólogo, no tiene nada. Bueno, ya cuando se trata, tenemos esta cuestión, vamos al tema de a indagar a través de todo esto de todo este aparataje que tenemos para ver el tema de las enfermedades psicosomáticas. Y puede ser desde alergias, que lo más común son las alergias, mm, lo más común son las afecciones de piel, respiratorias, mm, muchas veces atacan el aparato digestivo, o sea, desde el estómago, intestinos y demás, pero lo más visto, lo más común son las afecciones de piel. mm, Y es lo que más vemos, que es lo que más vi en el hospital de niños, en el Gutiérrez. ah, ¿Por qué? Porque aparece lo más común de las afecciones de piel psicosomáticas y que tienen que ver con el niño sobreadaptado, es la dermatitis atópica. Me pica, me pica, me pica, me rasco, me rasco, me rasco, me rasco tanto que sangra. Ese abrir la piel, saliéndonos de contexto, lo podemos comparar con el cutting de los adolescentes, mm, ¿sí? ujú, Necesitan que ese niño real y solapado y todas esas emociones salgan por algún lado. sí, Entonces me abro la piel para que salga. claro. Eh, Después se da lo que es piel también, he visto, y se dan varios casos de alopecia areata, que es por partes, alopecia leve, que son cuando se cae mucho el pelo, o en alopecia universal, que pierden todo el pelo. He visto una niña pelada totalmente, hasta sin cejas. Y eso vos digo, así como hiciste la lectura de esto de la dermatitis atópica, ¿no? De la piel que se abre, del niño real que quiere salir. Bueno, acá mencionaron la psoriasis también, yo te iba a decir. Sí, tal cual, Eh, sí, sí, sí. Casi todas las afecciones de piel, principalmente la dermatitis, como te decía, la psoriasis también, sí. sí, sí, y por ejemplo en la alopecia, ¿qué se estaría jugando? O sea, también como para relacionar un poco como alguna lectura, ¿no? Con esto de la aureola, esto del pelo que desaparece. En el caso de la alopecia, la dermatitis, por ejemplo, se puede ocultar. Sí, En cambio, la alopecia, en especial la universal, sí, ese pelo completo, sí, parecen chicos sí, oncológicos, siempre va a atraer las miradas. sí. Mm, Siempre. Esto es, veme, acá mm, estoy, mm. eh, véanme, porque los padres inevitablemente lo van a ver, obviamente, pero si no lo ven los padres, lo ve la abuela, lo ve la tía, lo ve el vecino. O sea, ¿lo ves o lo Sí, ves? sí, 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 Entonces, es el veme, acá estoy, sí, véanme, sí, está pasando esto. Además de que es una reacción del cuerpo y que seguramente mm, indagando en tratamiento, en sesión, vamos a encontrar una relación seguramente entre el cabello y la afección y la emoción que ha quedado reprimida. claro. Porque hay un montón de emociones que quedaron dentro de ese cuerpo de niño, pero hay algunas que son más relevantes que otras. En general, ¿qué emociones, ¿no? En estos cuerpos afectados son las que están como ahí, que no se pueden manifestar, que quedan como encapsuladas en el... Las primitivas del niño, las primitivas, lloro y no me atendés, entonces mejor me callo Mm, y te hago caso, mm, entonces si grito mi jefe me despide, mm, entonces mejor me callo, me quedo en el molde y cuando otro habla de lo mismo, asiento con la cabeza y es todo lo que hago. ¿Me claro. explico? Pero mi cuerpo me falla y expresa. Sí, Ujú.
¿sí? Claro, y por ejemplo pensaba, bueno, acá nos dicen, me encanta que hagan comentarios, el cuerpo manifiesta lo que nos pasa por dentro. ¿Sí? Después, bueno, cuando estábamos hablando del tema de los padres, un licenciado dijo, aunque estar no implica estar presente, es decir, a esa presencia puede haber Tal ausencia, por supuesto. cual. Eh, Anímense a hacer preguntas, que falta poquito para terminar, Es pero lo que, sí, sí, es lo que decimos siempre, que valoramos la calidad del tiempo, no el tiempo reloj, tal ¿sí? cual, Se puede estar poco y esforzarse. Lo que pasa es que, bueno, también no tenemos escuela para padres. es la vida, sí. ¿Mm? Pero pensaba también en esto de, hablando de las afecciones, ¿no? De lo psicosomático, de las alergias que se juega, pues la alergia no es solo en la piel, es Claro. A ver, en múltiples lugares. siempre hay, ante cualquier tipo de alergia, siempre hay un alergeno, algo que detona en Claro, el interior claro. la alergia, la expresión, el estornudo, el lagrimeo, incluso los broncoespasmos, No se puede tomar como cuerpo extraño, ¿no? Como algo ajeno al organismo, algo que uno rechaza. ¿sí? Pero en realidad es como cuando hay tos y hay que toser y expectorar. Bueno, acá hay emociones adentro y por algún lado tienen que salir. Mm, Entonces, como dijo Lieberman, eligen un órgano. mm. Todas esas emociones van a parar a un órgano o a una parte del cuerpo. Ujú. Por eso, mm, a ver, en número superan las afecciones de la piel, porque es el órgano más grande que tenemos. Claro, claro. Sí, porque uno podría decir por qué estadísticamente se dan más afecciones que otras, ¿no? De X órgano que otra. ¿Sí? Mm, Sí, 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 lo de la piel es el órgano más grande, el más amplio. claro. Y más visible, Mm, y que tiene que ver con el contacto y la separación al mismo tiempo con los otros. mm. Una barrera. Yo estoy acá y vos estás allá y nos separa la piel, pero también nos conecta la piel, porque a través de la piel uno ve si se hizo un tatuaje, se puso un aro, Claro, tomó aparte, como vos lo más decís, ¿no? especial que hay. Claro, contacto separación, esto de yo no yo, o sea, la diferenciación con el otro, básicamente. Ujú. Sí. Eso también se dificulta en el niño, en el bebé. Mm, La dificultad de la separación yo no yo. Esa madre no está colaborando, no está tramitando las emociones del bebé y por ende la mm, separación, la mm. individualización. Entonces ese niño se queda con sus propias emociones y con las emociones de la madre. Y con las emociones guardadas y con las exigencias de la madre. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Lo que puedo. Sí, sí, ahora vamos a ver justamente esto de cómo trabajar. Acá hicieron una pregunta, me interesa saber qué pasa cuando los niños son sobreadaptados, por qué los padres no responden del todo a las necesidades básicas. Por ejemplo, fijarse que se bañen, coman bien, los ayudan con sus tareas, etcétera. Eh, ¿Por qué los padres no ¿Qué acceden? pasa, Pregunta. qué pasa cuando los niños son sobreadaptados? ¿Por qué los padres no responden del todo a las necesidades Porque no básicas? pueden. Mm, O sea, lo más cortito sería eso, porque no pueden, porque no tienen las ujú. herramientas, no saben Claro, hacer, porque, como te decía, la mamá, no sé si alguien que está viendo habrá visto la película Tenemos que hablar de Kevin. yo esa no la vi, Bueno, no. Pero bueno, brevemente decí qué pasa. véanla porque es buenísima, pero hay una escena, no se trata de un niño sobreadaptado, sino de un caso más grave, pero hay una escena donde el bebé recién nacido, la mamá, lo tiene así alzado y lo mira como diciendo, ¿qué hago con esto? Con una cara de Como una desesperación. cosa, como un objeto objetalizado. Y no saber qué hacer. Mm, No saben qué hacer. No es que no quieren, que son malos padres, que no es eso. Es que no claro, pueden. Les dan herramientas
y no saben Y reconocer las emociones ahí, del otro. claro, ahí justamente hay que indagar en la historia de esos padres, por supuesto, ¿no? Que toda esa Seguramente, seguramente. Estoy tratando de no irnos para ese lado, claro. para no irnos acá con el niño sobreadaptado. Acá, por ejemplo, pregunta, bueno, un psicólogo, Javier Falcón, Belkis, ¿cómo crees que opera el super yo en esos casos? O sea, en el caso de los chicos sobreadaptados, supongo que pregunta. Y es un super yo medio complicado, porque convengamos que teóricamente y en la generalidad de los casos, Sí. el super yo viene del lado del padre. Entonces, si tenemos un padre Ujú. inoperante, es un super yo débil. Las exigencias al adulto sobreadaptado le vienen más del lado de la necesidad propia. No es el super yo que le exige, tenés que ser buen amigo, tenés que ser buen alumno, tenés que ser... No, no, es la necesidad propia de hacerse notar por sus pares, por su entorno, el del adulto, porque lo tiene impreso desde la infancia para que lo hacía, lo intentaba con la madre. Claro. Entonces, convengamos que este tema del niño sobreadaptado, yo lo tengo siempre muy en cuenta con los pacientes porque suele aparecer, uno indaga, y ahora vamos al tema del Claro. tratamiento, ¿no? Cómo se trata el niño, el adulto sobreadaptado, pero siempre indago cómo fue tu infancia, cómo te contaron que fue el embarazo, el nacimiento, quién te cuidaba, te portabas bien, eras llorón, dormías en la cama con tus papás, para saber cómo fue esa infancia. Entonces, si no se acuerda, porque obviamente de los 6 meses de nacido no se va a acordar, bueno, ¿qué te cuentan Mm. tus papás, tu mamá, que siempre contábamos las madres? ¿Qué te cuentan? Que cómo eras tranquilo, no tranquilo, dejaste tarde los pañales, lo dejaste, ¿cuándo empezaste a...? Entonces ahí vas haciendo un semblante. Si te dice, no, mi mamá dice que yo era re tranquilo, que yo me portaba re bien, que dejé los pañales antes de ir al jardín, entonces ahí ya, y con todo lo que no se acuerda el paciente, vamos armando escenas, tratando de construir algo para ver si encontramos el lazo entre la emoción que está reprimida, que está causando síntoma, y alguna emoción que quedó reprimida en la infancia. Muy bien. Es generalmente sale. Y a lo que iba con todo esto es que yo utilizo este tema del niño sobreadaptado porque muchas veces no es el foco del problema, del padecimiento o el foco del tratamiento, pero acompaña muy bien. Mm. Entonces, por ahí, el tema del super yo, como decía el colega, lo podemos ubicar y buscar en otro sentido, con otras cosas. Porque acá yo generalmente veo el tema del niño sobreadaptado y el adulto sobreadaptado acompañando otras cuestiones, porque convengamos que a lo largo de la vida se van sumando otro montón de cosas, ¿sí? Entonces, a mí me sirve mucho para detectar. ¿Por qué? En la detección de un niño sobreadaptado, por más que venga por otras cuestiones al tratamiento, es importante para saber cómo lo alojamos, em, cómo lo interpretamos, cómo manejamos la transferencia. A los adultos sobreadaptados, hay que tratarlos con alojamiento, hay que alojarlos, hay que poder captar cuál fue la privación que tuvo y poder adaptarla al adulto en la transferencia. Eso te iba a ¿Sí? preguntar primero, o sea, ¿qué características tiene el adulto sobreadaptado, no? Cuando vos recibís gente en tu consulta y pescás, y este es un adulto sobreadaptado, ¿qué características emergen en el consultorio? O bueno, afuera también. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo le va, licenciada? Le abono, licenciada. Claro. Nunca se olvidan del horario, nunca se olvidan del pago, nunca se olvidan de alguna palabra que le dijiste, y es siempre el respeto,
la cosa muy linda. Vos decís, ay, pero qué Claro, educación. muy, muy señorial y también solemne, ¿no? Sí, Como cargado y de... con mucho respeto al que ellos consideran Mm, superior, porque hay una mm. transferencia. Pero entonces, ¿vos pensás que eso sería como con el que consideran superior o con, en general, con todos, con pares, son así también? Digo, fuera de la clínica, fuera del consultorio, el adulto sobreadaptado. Superior me refiero en el sentido de la comparación con la madre, ¿eh? No superior en cargo o En alumno este caso, profesor, poner, no, en el sentido de que está ahí más arriba como estaba mi mamá, allá lejana y arriba, y tuve que hacer todo esto para poder tocarla y que me toque y que me vea. Entonces lo mismo hacen con los claro, adultos. hay como una idealización de los adultos, de los pares, del, ¿no? Del otro. En el adulto sobreadaptado, digo, ocurre esto de que se da mucho de la idealización hacia el otro. Digo, por esto de los cuidados de hablar así como tan respetuosamente, sin ningún tropiezo, sin ninguna falta de respeto. En este punto. Mira, es posible que haya esto que vos decís, pero lo que predomina, pero predomina fuerte, es la necesidad de ser aceptado y no ser rechazado. Ujú, mm, Es eso. Es lo que, en este caso, mm. estar combinado con otro montón de cosas que sabemos que siempre se pueden conjugar un montón de cosas en la clínica, en el consultorio con los pacientes, pero del sobreadaptado, lo que impera es la necesidad de ser aceptado y de no ser rechazado. Por Bueno, eso, a es- veces hay que cuidarse mucho cuando uno puede reconocer en un paciente, no cambiarle los turnos, por ejemplo, ¿no? lo puede vivir como Atender, un rechazo, como atender. un abandono. Mm, Claro, hay que cuidarlos, hay que alojarlos. Alojarlos en todos esos sentidos en que fue desalojado o desatendido, mejor dicho. sí. Eh, remarcarle acompañarle en su revalorización, Mm, marcarle las desventajas que trae esto, porque generalmente eso sí, a veces en sesión suelen decir, sí, porque yo estoy siempre para todos y para mí no están. Entonces va la pregunta, ¿y qué tenés que ver vos en todo mm, esto? mm, Entonces son ellos que se anteponen a la necesidad del mm. otro. Y a Y veces cuando nadie los llama, cuando nadie les pide, sí, sí, ¿no? sí, son el alma de bombero, voluntario, ¿viste? Está siempre. Entonces Con cuando la vos diferencia decís, que el bombero acude ante la llamada, pero el pero sobreadaptado está siempre. voluntario, claro. Sí, 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 sí. No, pero No sé, eh, están tres conocidas, dos amigas y una es conocida. Y la otra es, ay, porque cómo me gustaría tener el pelo violeta. Y la otra conocida dice, ¿querés que te lo tiñe? Yo te lo tiño. salta nomás. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y nadie le Como, pidió nada y como tampoco es la amiga, de pero ayuda compulsiva, te diría, hasta te diría sí, ¿no? sí, 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 pero es una necesidad propia, ¿eh? No es, es una necesidad de ser alojado, de ser aceptado, de ser recibido, reconocido, recordado. Por eso también a veces las grandes angustias cuando no recibe todos los saludos de cumpleaños que esperaba. Claro. Bueno, eso te iba a decir, como la cara y la contracara, porque Sí. cuando no recibe del otro lado algo recíproco, Y viene aparece por la tristeza, no viene el enojo, viene la tristeza, viene la ahí. angustia. No Mm. viene, más sí, no me llamaste, no te llamo más. No, no, ¿por qué no me Claro, llama? ¿Por qué no? no, me quedé pensando, me pareció muy interesante cuando dijiste en el modo de tratamiento, marcarle las desventajas. Por ejemplo, vos qué le solés remarcar de las desventajas que le puede traer, bueno, esas conductas, ¿no? De estar todo el tiempo como a merced del otro. Y por un lado, tener en cuenta que yo siempre se los digo, a mí me gusta hacer bastante psicoeducación con los pacientes. Siempre les digo, cuando se
trata de una cuestión propia y tenemos que analizar y pensar sobre una cuestión propia, bien, vamos por este lado. Ahora, cuando está involucrada en una situación otra u otras personas, ya se complica porque no sabemos qué es la cabeza del otro. Entonces, con respecto a esto de estar siempre disponible y postergándose, porque está bueno ayudar al otro, pero no a costa de mí, siempre. A veces uno sí dice, bueno, sí, dejo de lado, no me voy a tomar el helado y me voy a escuchar a mi amiga que se peleó con el novio. Bárbaro. Pero siempre, no. Ya Exacto. hay mucho. Entonces, se corre el riesgo de ser utilizado, de padecer abusos de personas abusivas, Sí, convertirse en el sí. utilitario en el que nadie repara en sus necesidades porque nunca las pones a la vista. Mm. Entonces, todo esto que me estás contando a mí, está bueno que se lo puedas contar a tu amiga en algún momento. Sí, es como darle entidad, ¿no? A esa persona. Ya, o sea, incluso a veces, en algún caso, yo he llegado a acudir para que la persona pueda asimilar esto de hacerse valer. He llegado Mm. a poner ejemplos de la justicia, por ejemplo, de la ley. Por ejemplo, si tu amiga te llama que está llorando y se peleó con el novio y no vas, porque tenés sueño, porque te estaba bañando, porque vino tu novio, porque lo que sea. ¿Eso tiene pena? ¿Habría un juez que te juzgue y que te condene legalmente? Y no. Bueno, entonces, Está bueno ese paralelismo, claro. Sí, como y que ahí la... lo vamos trasladando y lo vamos acomodando, vamos bajándole, pongámosle, pero ¿dónde está el juez que dice que tenés que Mm, estar? mm. Y si Sí, no la estás, ¿qué vida, pasa? Y ansiedad. te siento mal. ¿Y por qué te sentís mal? Y bueno, ahí indagar y para indagar cuál es la emoción que se está jugando ahí. Sí. También está bueno esto de que se puedan enojar, ¿no? Porque vos decís de que emerge mucho la tristeza Sí. y por ahí o no, porque justamente el enojo muchas veces opera como separación del otro. A Estamos veces, acostumbrados a veces, al miedo a la separación del otro. claro, De dos. a ver, por eso no aparece el Mm. enojo, Claro, claro, está como contenido, digo, en estas ¿no? sobre... A veces suele aparecer el enojo relacionado con otra cosa, por ejemplo, con otra pérdida. Claro, La pérdida de la madre o del padre, ponele en adultos. sí. Se, se murió la madre y ahora no hay nadie que me exija. Entonces, claro, y entonces arrancan porque no estuviste para el velorio de mi mamá. Mm, Entonces a vos no te doy más bola, por mm, decirlo. mm. ¿Ves? Hago cosas muy específicas, pero que van por otro canal, como que desvían. Claro, como que por algún lado, entonces ahí hay que indagar, y hay que indagar, y hay que indagar, y se llega, ¿eh? Se Está llega. bueno y aparte, para cerrar, me parece muy significativo esto del lugar que uno ocupa como terapeuta, barra como analista, ¿no? En el manejo de, bueno, de toda la cuestión transferencial con un paciente así, ¿no? Que Sí. ya de vino adulto sobreadaptado, como de devolverle eh, eh, algo de ese ser o de ese self que los padres lo velaron, ¿no? O sea, no le dieron lugar, ¿no? No lo acogieron de chiquititos, desde bebés. Sí, Es sí, sí, por incapacidad, la ¿eh? A los que no vieron, tenemos que hablar de Kevin, véanlo, ¿Cómo, porque si bien es otra patología, eh, está muy interesante. cómo, Yo haría la segunda parte, tenemos que hablar de la madre de Kevin, pero cómo se llama la película? tenemos Así tomamos nota. que hablar de Kevin. Perfecto, la voy a ver, ¿eh? Buenísima, buenísima. Y está, hoy, ayer, antes de ayer, me acordaba de la película porque me quedó grabada esa escena donde la mamá está con el bebé así sosteniéndolo y diciendo, ¿qué hago con esto? Como si le pusieron una bomba a punto de estallar Está, en la mano. está en Netflix. No sé, me parece que no, yo la tuve que buscar en Cuevana, no sé por dónde la busqué hasta que la encontré. Bueno, la vamos a buscar. Bueno, Belkis, me encantó conversar con A mí vos. también.
Me sentí muy cómoda a pesar del estreno. Y la verdad que sí, me encantó también las participaciones, las preguntas, los comentarios. Bien. Eh, yo voy a dejar el contacto de Belkis para quien quiera, bueno, hacerle alguna pregunta o tenga alguna Claro, inquietud. si quieren ampliar, si quieren Sí, preguntar alguna por cosa en supuesto. El particular. Ujú. Instagram es lic de licenciada con el puntito, Belkis con B larga y K. Sí, Belkis y después Orellano con doble L. Así todo seguidito. que sí, acá pusieron, claro, restarle ese sentido único que encuentran en todo de no reconocimiento, claro. Sí, totalmente. Pero bueno, ahora nos tenemos que despedir, así que bueno, yo te saludo a vos, Belkis, nuevamente, te agradezco mucho y ya vamos a Gracias a vos vos. y gracias por esta invitación. Todo un acontecimiento y muy, muy complacida, muy agradecida y me sentí muy cómoda y me encanta poder transmitir algo de que pueda servirle a alguien, tanto colegas como tu público. Está Claro, bueno. que acá como yo le comentaba a Belkis, hay psicólogos, hay no psicólogos, hay como personas de todos los universos, así que tratamos de hablar en un lenguaje coloquial que se entienda para todos. Así que Claro, claro, me fue fácil porque, como te dije, a mí me gusta hacer con los pacientes un poco de psicoeducación. Entonces estoy muy habituada a bajar los conceptos a que lo entendamos claro, todos. ¿Mm? tal cual. Bueno, ahora sí nos despedimos. Bueno, Gracias. Bueno, ahí nos están saludando. Nos vemos en gracias. la próxima charla. Cuando quieras, acá estamos. Ya buscaremos un nuevo Seguro. tema. Bueno, hasta pronto y les mando un saludo. Chau, chau. Chau. Gracias a todos por Gracias. estar.